Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, la resiliencia organizacional y las guías de comunicación en las relaciones empresariales constructivas. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Doctora Ivette, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Lina. Oye, qué video tan hermoso. Ojalá sea yo la que lo esté estrenando, pero qué video tan hermoso y tan lleno de alegría para iniciar este lunes. Claro que sí, Doc, y también súper contentos y felices de iniciar la semana contigo, por supuesto. Muchas gracias. Y en nuestro tema central, resiliencia, ¿no? Muy a Sí, tono señora. con estos desafíos actuales. Claro que sí, Doc. Entonces, bueno, te dejo con los asistentes para que iniciemos este tema tan importante. Muchísimas gracias, Lina. Bienvenidos entonces a nuestro tema que comentaba Lina sobre la resiliencia y específicamente la resiliencia organizacional, porque la resiliencia indudablemente parte de la persona, resiliencia personal en cada uno de nuestros desafíos, pero como nosotros somos células que armamos el cuerpo de la organización, hoy en Positiva nos vamos a dedicar a la resiliencia organizacional y cómo su relación con la comunicación, si la hay, si no la hay, y en ese caso, qué guías pueden ser aplicables para relaciones empresariales constructivas, que también se pueden inferir para relaciones personales constructivas. Así que vamos a nuestro objetivo. ¿Y cuál fue el objetivo que nos planteamos hoy como equipo Positiva? Brindar conocimientos prácticos y aplicables. Sobre resiliencia hay mucho y documentos muy buenos. De todos esos documentos extrajimos lo que sea más práctico y aplicable en esta hora que tenemos acerca de la capacidad de resiliencia empresarial y las guías de comunicación en función de relaciones empresariales constructivas, con el objetivo de que permitan preservar tanto la permanencia de la empresa, porque en época de crisis, en época de desafíos fuertes, la resiliencia es el puente que evita que la empresa desaparezca. Entonces, ¿cómo ayudar con esas guías para que la empresa tenga permanencia? También se preserve su reputación y la confianza entre los clientes internos, es decir, los representantes de la empresa y los clientes externos. Así que vamos a mencionar nuestros 3 objetivos específicos. El primero, dar a conocer conceptos y herramientas acerca de la resiliencia empresarial necesaria en este momento, como lo mencionábamos, de los desafíos, en este momento de desafíos que nos trae la pandemia del COVID-19. El segundo objetivo, brindar claves que faciliten el manejo de la crisis, de las situaciones de estrés y del cambio. Cómo manejar esos momentos, unas claves sencillas para el manejo de las situaciones críticas, de las situaciones de estrés y de las situaciones de cambio que a veces todo viene en combo. Y por último, el objetivo número 3, ofrecer guías de comunicación necesarias para manejar las adversidades y sacarles provecho en función de 2 cosas, renovación e innovación. Renovarnos y ser capaces de innovar y la famosa palabra que se ha puesto de moda de reinventarnos a través de esa renovación y esa innovación. Así que vamos con nuestras preguntas del día de hoy, a ver cómo estamos en nuestras
conocimientos acerca de resiliencia empresarial. Y vamos con nuestras 3 preguntas, Lina. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Como siempre, les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, la resiliencia se refiere a la capacidad de A, un metal para recuperarse de una deformación por esfuerzo, B, adaptación y recuperación ante situaciones adversas. C, A y B son correctas. Rápidamente les damos 10 segunditos para que contesten. Recuerden que desde sus pantallas ustedes pueden seleccionar ahí en la respuesta correcta, ya sea desde el computador, desde el celular, desde donde se encuentren conectados. Muy bien. Cerramos la primera pregunta. Les comparto los resultados. El 2% nos dijo un metal para recuperarse de una deformación por esfuerzo. 70% adaptación y recuperación ante situaciones adversas y el 28% nos dijo A y B son correctas. Bien, recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que tenemos que estar muy atentos con la doctora Ivette el día de hoy. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es falsa? A, una empresa resiliente se enfoca más en las oportunidades. B, hay poca relación entre comunicación y resiliencia. C, la pandemia actual pone a prueba la resiliencia. ¿Cuál afirmación es falsa? ¿Qué dicen ustedes? Contesten, por favor. 10 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y en sus pantallas ustedes pueden observar los resultados. El 20% nos dijo una empresa resiliente se enfoca más en las oportunidades. 63% hay poca relación entre comunicación y resiliencia. Y el 17% nos dijo la pandemia actual pone a prueba la resiliencia. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. En relación con la comunicación, las empresas resilientes, A, la usan para controlar el rendimiento de los trabajadores. B, promueven el fortalecimiento de vínculos personales. C, no establecen límites, pues se coarta la asertividad. ¿Qué dicen ustedes rápidamente? 10 segunditos para que contesten. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Les compartimos los resultados en pantalla. El 9% dijo la usan para controlar el rendimiento de los trabajadores. 84% promueven el fortalecimiento de vínculos personales y el 7% no establecen límites, pues se corta la asertividad. Muy bien, ya saben que al final tendremos las mismas 3 preguntas. Ya la doctora Ivette al finalizar nos va a brindar las respuestas correctas. Listo, doc, te dejo nuevamente con los asistentes. Muchísimas gracias, Lina. Entonces, entremos en materia para ver qué tanto se acercan nuestras respuestas. Y qué mejor al hablar de resiliencia que traer a colación el mito de la lección del ave fénix, ese mito, ese personaje de la mitología griega, Fénix o Phoenix en inglés, Phoenix en inglés, que se refiere a ese pájaro que la mitología griega decía que cada 500 años él entraba en combustión, desaparecía para renovarse y volver a salir de las cenizas más fuerte aún después de resurgir, más bello, más fuerte, más lleno de color. Lo hacía cada 500 años. Esa ave que a pesar de desaparecer vuelve a renacer de sus cenizas es un excelente marco para la resiliencia. Incluso también la mitología griega habla de que el ave fénix con sus lágrimas sanaba cuando alguien estaba con una enfermedad grave, incluso las lágrimas del ave fénix la sanaba. Era un ave mágica que tenía los colores del fuego. Bien, hay una escena en la película de Harry Potter, de hecho hay 2 películas en donde sale el ave fénix, pero el primer momento en el que sale es en una película de la saga en el 2002, que fue Harry Potter y la Cámara Secreta.
Allí el pájaro pertenece al mago Dumbledore y ocurre que Harry Potter entra, ve al ave y se emociona de verla tan hermosa y en ese momento, justo ese día, era el día que el ave cumplía los 500 años y entraba en combustión. Harry se asusta mucho cuando ve que el ave se enciende y desaparece, se consume en fuego y en el momento en que baja Dumbledore para saludarlo, él muy asustado le dice, yo no hice nada, profesor, mire, el ave se incendió, entró en combustión y desapareció. Y el mago con la sabiduría y la tranquilidad le dice, no, es que hoy es el día que él entra en combustión para renovarse de las cenizas y le muestra a Harry Potter cómo esa ave resurge de las cenizas. Muy buena escena para nosotros entrar en el tema de resiliencia. Así que, ingeniero, vamos con el video. Harry? Professor, so your bird, there was nothing I could do. He just caught fire. Oh, and about time, too. He's been looking dreadful for days. Pity you had to see him on a burning day. Fawkes is a phoenix, Harry. They burst into flame when it is time for them to die, and then they are reborn from the ashes. Ah, fascinating creatures, phoenixes. They can carry immensely heavy loads and their tears of healing powers. Professor Dumbledore, sir. Wait. Así que cada vez que tengamos problemas, acordémonos de esa imagen, cada vez que los retos que a veces son muy fuertes para todos nosotros, acordémonos que tenemos en nosotros también esa magia de Fénix o Fénix para renacer de nuestras propias cenizas, a pesar de que creamos todo perdido. Y oía una motivadora gringa, Lisa Nichols, que dice, llegué al fondo y fue lo mejor, estaba tan en el fondo y fue la mejor lección porque aprendí que ahí solo me quedaba un camino, subir. Y ese día que toqué fondo me prometí que nunca más ni mi hijo ni yo volveríamos a verla, a tener las consecuencias de tocar fondo. Y ella recalcaba, tocar fondo es el mejor camino para aprender a subir. Bueno, ahí hay varias lecciones y todas pueden basarse en esa ave fénix. Y entremos entonces con ese marco tan hermoso en el concepto de resiliencia. Y traje la definición que da la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, y dice que es la capacidad de adaptación ante un agente perturbador o situaciones adversas. ¿De dónde viene esa palabra? Y traje la definición de Wikipedia. Realmente antes la palabra resiliencia incluso se hablaba de resiliencia y luego se cambió a resiliencia. La palabra de resiliencia viene de los metales. Es una propiedad de ciertos metales que tienen memoria, una capacidad de memoria para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo externo. Esos metales como el oro, como el hierro, que son sometidos a mucha presión y se deforman para dar nuevas formas a ese metal. Bien, estos metales que tienen esa capacidad de ser maltratados y no romperse y generar la posibilidad de que a pesar de que un agente externo les está dando tanta presión y deformación, entran en una nueva posibilidad de transformarse y de innovar. Por eso, sacado de ese concepto de los metales, se aplicó eso realmente hace pocas décadas a los seres humanos, a los sistemas, bosques, ciudades. Y de hecho, eso es lo que dice el Centro de Resiliencia de Estocolmo en Suecia. Ellos dicen es la capacidad de un sistema, que puede ser nosotros como individuos, como empresas
un bosque, una ciudad, una economía, todo ello puede ser resiliente, es decir, puede hacer frente al cambio y seguir desarrollándose. Esa es la esencia de la resiliencia, cómo a pesar de los cambios, de las presiones que podamos tener normalmente por agentes externos y cómo a pesar de ello podemos renovarnos. Y hablemos acerca de conceptos detallados de resiliencia organizacional. Buscamos diferentes definiciones, buscamos diferentes acercamientos y resumimos esos acercamientos en esta diapositiva para que tengan ustedes aún más bases como individuos en sus empresas, si ustedes son los que tienen a cargo personal o ustedes son parte de las personas que están en esta empresa. La resiliencia organizacional es la capacidad de recuperación ante situaciones adversas de los equipos, siendo especialmente evidente cuando estos equipos se encuentran en situaciones de muy alto estrés o situaciones muy demandantes. Allí se pone a prueba la resiliencia. También es la capacidad de adaptación frente a los constantes cambios. Entonces, en situaciones críticas, en situaciones muy demandantes, de alto estrés, en situaciones de cambio, son resilientes las personas que son capaces de aprovechar ese cambio y que no tienen resistencia al cambio. Así que se ha hablado de esas resistencias al cambio y las empresas cada vez cambian más. ¿Quién de nosotros esperaba la pandemia? Esto nos sometió a unos cambios muy abruptos que nos puso a prueba en la resiliencia este COVID-19. Ha sido algo que no había ocurrido en la humanidad reciente y fue uno de los episodios que más ha puesto a prueba la resiliencia. Por eso, qué tema tan importante el que tocamos hoy. También es poder identificar y medir las condiciones usualmente inestables de un sistema y transformarlas. Sí que hemos entrado en inestabilidad. Entonces vino la primera ola, la segunda ola, la tercera y nos quedamos un tanto desconcertados. No solamente se centra en saber superar los problemas, sino además en aprender de ellos. No se trata solo de superarlos, sino de qué lecciones aprendemos de ese problema, de ese desafío, de ese cambio, de esa inestabilidad y qué aprendemos para hacer que la empresa se vuelva más sólida, más robusta. Y por último, salir de las crisis en mejores condiciones como el ave fénix, asumirlas y sacar provecho de ellas. Hace muchos años, cuando hubo una crisis en televisión muy fuerte, en esa época yo trabajaba en noticieros de televisión, le oí a el gerente de una empresa de noticieros que dijo, cuando el Titanic se está hundiendo, no podemos exigir whisky en las rocas. Y él decía, todos estamos en este barco que se está hundiendo y necesitamos sacarlo adelante. A propósito de resiliencia. Ahora hablemos de los beneficios que tiene la resiliencia organizacional. Primero, se fortalece, gracias a la resiliencia, la cultura organizacional. ¿Y qué pasa con ello? Crece la confianza colectiva y la credibilidad en la empresa. Es la única manera, estar todos allí en el Titanic buscando remar y sacar adelante, salir de ello. Baja rotación de personal. Cuando una empresa es resiliente, la gente no sale en huida. Por eso es muy importante trabajar en tiempos fríos, los tiempos calientes, es decir, estar siempre preparándonos para momentos que pueda haber cambios y crisis en las empresas y generar ese sentido de cultura organizacional. Como tercer beneficio, hay un enfoque de la empresa más en las oportunidades que en agrandar el problema. Entonces convierten esos desafíos en oportunidades y no se centran en hacer terrorismo empresarial. Pero esta empresa se ha preparado. Yo recuerdo cuando alguna vez viajaba con mi papá, que era marino, lo he comentado en otras conferencias, y siempre cuando uno viajaba lo entrenaban y eso se llamaba zafarrancho. Hacía uno un simulacro de lo que pasaría si el buque encallara, si el buque tuviera problemas y tuviera uno que evacuar del buque en las lanchas. Entonces nos preparaban y constantemente cada 2 meses se hacía un simulacro de zafarrancho o los famosos simulacros de incendios y temblores que hacemos en determinados momentos en las diferentes ciudades. Bueno, las empresas también deben hacer y prepararse y no esperar a que llegue la crisis, sino hacer un simulacro de qué pasaría, tener planes de contingencia y así entonces surge todo esto. Fortalecimiento de la cultura organizacional, baja rotación porque el personal siente confianza y pertenencia,
se enfoca más entonces en las oportunidades y no en terrorismo empresarial. Y como siguiente punto, se alcanza la destreza para gestionar con éxito los cambios. Pero repito, esto es con entrenamiento y hacia allá debemos apuntar nuestra resiliencia. Otro beneficio es que es posible responder de forma rápida a las adversidades, lo cual minimiza los daños. De la forma más ágil a cada problema. Algunos nos requieren más tiempo, pero si no nos preparáramos, la respuesta sería menos ágil. Minimiza las pérdidas financieras, muy importante, y sobre todo resguarda la reputación de una compañía que después del equipo humano es el activo más importante. Uno puede construir una reputación en 20 años y desbaratarla en 20 segundos. Así que esto es una de las claves de la resiliencia. Ahora, quise traer este modelo de resiliencia empresarial que da el doctor Alexandre Di Micheli y me encantó porque tiene un enfoque, había muchos enfoques de los modelos de resiliencia, pero este me pareció que viene muy a tono y que es muy acertado. Lo primero que dice el doctor Di Micheli es que requiere que los líderes de las empresas cambien sus esquemas mentales. Para lograr resiliencia, lo primero es que los líderes, las cabezas, tengan una flexibilidad mental y estén dispuestos a cambiar sus esquemas, porque en estos casos la rigidez es causa de muerte en las empresas si no hay esa flexibilidad. Segundo, estos líderes no deben pensar en sus organizaciones como máquinas, ni en los seres humanos como máquinas de producción, sino sistemas vivos. Toda la empresa es un sistema vivo y nosotros somos esas células que aumentamos, que constituimos ese sistema vivo. La naturaleza, continúa el doctor Micheli a propósito de los sistemas vivos, él dice que la naturaleza nos da un ejemplo, porque toda la naturaleza tiene una inmensa capacidad de adaptación y una gran flexibilidad. Es el ejemplo de la naturaleza. Logra regenerarse sin importar las circunstancias. ¿Qué mejor ejemplo que lo que hemos vivido en el COVID? Todos fuimos testigos, algunos directos, otros a través de imágenes en televisión, de cómo la naturaleza, las aves, los animales que antes no veíamos, incluso circularon por ciudades de todo el mundo, en Estados Unidos, en Tokio, o sea, en Nueva York, en Tokio, aquí, en Colombia, en Bogotá, vimos animales que no se veían con frecuencia en la ciudad, como una muestra de la resiliencia tan enorme que tiene la naturaleza. Y la naturaleza es ejemplo. Uno ve en la basura, uno ve en grietas dentro de las construcciones de cemento salir la vida. Es el mejor ejemplo de resiliencia. Entonces, si tomamos ese ejemplo de la naturaleza, el quinto elemento que habla el doctor en su modelo de resiliencia es que las empresas pensadas como un sistema viviente y dinámico pueden aprender de manera continua, pueden construir relaciones estables y se deben enfocar en un propósito mayor. No se trata solo de los beneficios económicos. De hecho, el doctor Di Micheli dice que si solo se enfocan en los beneficios económicos, la empresa está destinada a desaparecer. Pero cuando se enfocan en un propósito mayor, cuando hay la crisis, las personas no salen en desbandada. Si solo se enfocan en beneficios económicos, en las crisis esos beneficios económicos se ven muy lastimados y muy a prueba. Pero si hay un propósito mayor, un propósito que rige a la empresa ante esos descalabros económicos, la gente no sale en desbandada y por eso es que se habla de baja rotación de personal. Como sexto elemento, adquieren la capacidad si se ve la empresa como un organismo, como un sistema vivo, adquieren la capacidad de ser adaptables, pueden reinventarse y volver a ser prósperas, porque son en constante dinamismo. Y por último, como séptimo elemento sacado del resumen del modelo de resiliencia del doctor Di Micheli, dice, un propósito mayor permite pasar de concentrarse en el qué se debe hacer al por qué se debe hacer. Ese propósito ya nos saca del qué al por qué y nos pone en ese sentido en actuación y en sacar cada uno sus mejores aportes para lograr ese por qué. Y ese por qué está regido por el propósito mayor. Y continuando con lo que más recalca el doctor Di Micheli, traje estos 3 puntos que es en lo que más enfatiza él en su modelo de resiliencia empresarial.
Y él afirma, en tiempos de crisis, tener un propósito más allá del solo beneficio económico es un activo que genera valor. Y en momentos de crisis tal vez es el activo que genera más valor. ¿Por qué? Porque influye sobre las personas que componen la empresa, hace que tengan sentido de pertenencia, hacen que se sientan valoradas, hace que se sientan comprometidas. Y él insiste, si se le da valor al equipo humano, si se le genera sentido de pertenencia, si se le promueve a él mismo, a cada persona de la empresa, su capacidad de responder ante las crisis, si se despiertan en las habilidades y la estima para que él se sienta capaz de responder a las adversidades, esa empresa tiene mucha solidez porque su equipo va a estar muy cohesionado y unido. También habla de que los sistemas de gestión que buscan estandarizar y controlar todo ocasionan altos costos y pocos beneficios a las empresas. Y él muestra varios estudios muy serios de diferentes universidades e investigadores que demuestran que quien quiere controlar todo, que ese exceso de control genera una rigidez, impide la flexibilidad y la oportunidad de renovarse. Entonces dice que no es que se vaya a improvisar irresponsablemente, pero hay que darle lugar a que no podemos controlar todo, sino que hay que ser flexibles y abiertos a los elementos que aparecen en cada momento dentro de las empresas, incluso dentro de la vida personal, que no todo lo podemos controlar ni todo lo podemos estandarizar. Y continuando con esa idea, él dice que ese cambio de esquema mental también incluye que el querer adelantarse al futuro y controlarlo todo obsesivamente no es lo más adecuado, y él propone centrarse en la habilidad de sentir y responder a lo que exige el entorno. Es decir, esa flexibilidad, esa posibilidad de improvisar tiene que ver con qué exigencias nos hace el entorno y ser sensibles, muy sensibles a las exigencias que va dando el entorno para responder a ellas y no quedarse mirando o lamentando que no pude controlar el futuro o lamentándome lo que tenía en el pasado, sino esa posibilidad de estar flexible a lo que el entorno cambiante va dando y va mostrando. Entonces tenemos allí este concepto de resiliencia empresarial, muy ligado a ver la empresa como un organismo vivo. Y si la empresa es un organismo vivo, entonces la comunicación tiene gran relevancia. ¿Qué organismo vivo no se comunica con otro? Las células de nuestro cerebro se comunican unas con otras en millares de redes que hacen las neuronas. Nuestras células en todo el cuerpo se comunican unas con otras y se comunican con los diferentes órganos del cuerpo. Todo organismo vivo se comunica con otro organismo vivo. Hay constante, si hay vida, implícito y transversal a toda la vida está la comunicación. Por lo tanto, la base fundamental para que haya resiliencia empresarial es la comunicación, porque de lo contrario, ¿cómo se comunican ese objetivo mayor? ¿Cómo se socializa ese objetivo mayor? ¿Cómo se hace cohesión entre las personas si no es a través de las diferentes formas de comunicación, tanto oral como escritas? Así que la comunicación es uno de los elementos transversales y fundamentales como pilar para la resiliencia empresarial, porque estamos hablando de muchos individuos, por lo tanto la comunicación clara, efectiva, asertiva, clara, efectiva y asertiva es fundamental en los momentos de crisis para lograr resiliencia empresarial. Y al hablar de comunicación, me acordaba que los orientales asocian mucho la comunicación con el color azul, y algunas culturas asocian la comunicación con el agua, porque fluye, porque una buena comunicación fluye, porque una comunicación que no se ejercita es como un agua estancada que se va volviendo agua sucia. La comunicación ha de fluir. ¿Y qué mejor para ello que la frase de Lao Tse, este sabio que afirmaba, el agua vence a todo porque se adapta a todo? Otro ejemplo de resiliencia desde la naturaleza, ahora no desde la mitología, sino desde lo que vemos, esa constancia, por ejemplo, que puede tener el agua cuando cae con constancia y forma un huequito hasta en el mármol. Y cómo vemos la fuerza del agua, porque donde quiera que eches el agua se adapta a cualquier recipiente, a cualquier superficie. Es un ejemplo de resiliencia. Nos da el ejemplo de la flexibilidad, de la fluidez y sobre todo de flexibilidad y fluidez para adaptación. Entonces, partiendo de ese elemento del agua, de esa idea central, de ese conector central como es el agua,
comparemos la comunicación como, o más bien, hagamos la analogía de la comunicación en favor de las relaciones interpersonales en la empresa, en la cultura organizacional, como una fuente de resiliencia y una de las mayores fuentes de resiliencia esta comunicación. ¿Y por qué? Primero, o más bien, ¿cómo debe ser esa comunicación en favor de la resiliencia? ¿Cómo vamos a propender nuestra comunicación, especialmente los que son líderes de equipo, hacia dónde deben enfocar esa comunicación en función de las relaciones interpersonales? Primero, se ha de enfocar esa comunicación a favorecer el contacto entre empleados de forma no conflictiva, buscar comunicación para subsanar los conflictos, o sea, una comunicación clara, una comunicación directa, transparente y que tenga pertinencia, porque a veces decimos soy sincero, pero soy un impertinente, entonces vamos a generar conflictos. Segundo, generar políticas comunes y promover la participación de todos en la toma de decisiones de acuerdo con sus competencias y de acuerdo con sus departamentos dentro de la empresa, pero que en momentos de crisis haya una comunicación tan clara que todos sepan qué se está tomando en cada departamento y puedan participar dentro de sus equipos en la toma de decisiones. Tercero, esa comunicación en favor de las relaciones interpersonales ha de propender por mantener y mejorar las relaciones del equipo en función de incrementar la productividad, la unión, el compromiso y el bienestar entre los miembros. Solo así, equipos humanos estarán muy dispuestos a estar en favor de la empresa. Cuarto, como líderes vamos a buscar que esa comunicación fomente el aprendizaje mutuo, genere empatía y apoyo entre los trabajadores. Y esto me emociona, disculpen, porque ha sido parte del enfoque que venimos dando. Acuérdense que iniciamos con ese punto de partida de cómo está compuesta la comunicación oral en 3 canales: verbal, las palabras; vocal, la voz; y visual, todo lo que hace el cuerpo, el desempeño escénico del cuerpo. Cómo esos 3 canales, con ellos vamos a ir recorriendo las rutas para una comunicación en favor de las relaciones interpersonales, y uno de los temas, por ejemplo, va a ser escucha, empatía, nuestros propios diálogos internos, todo en función de ser unas empresas mucho más resilientes, mucho más efectivas y mucho más productivas. Como quinto, la comunicación ha de desarrollar la autoestima y la actitud positiva. Se enfoca mucho en hablar del optimismo, en que las personas se sientan reconocidas, que se empoderen ellas mismas, tengan autoestima y tengan una actitud positiva en cada una de sus actuaciones. Propender a ello. Y sexto, permitir que fluya la información, que haya claridad, que se incremente la sensación de afiliación, que se creen sinergias ante amenazas comunes y no terrorismo y no cada cual por su parte. Y continuando con esa comunicación como fuente de resiliencia, hay 4 palabras que se forman guía, que son una guía para lograr ese modelo de gestión que permita la resiliencia a través de la comunicación. Es decir, en nuestra comunicación debemos plantearnos 4 preguntas, 4 elementos, y esos elementos es el soy, el estoy, el tengo y el puedo de la empresa. Cuando nos referimos al soy, nos referimos a la misión de la empresa. ¿Cuál es el soy de la empresa? ¿Cuál es la misión de nuestra empresa? Segundo, estoy. ¿Cuál es mi situación actual? Esta es mi situación actual ante este entorno actual. Entonces, el siguiente planteamiento para lograr esa fuente de resiliencia es el tengo. Y ese tengo es ¿con qué cuento hoy? ¿Y qué me falta para lograr responder a esas exigencias del entorno? Y por último, el puedo. Y en ese puedo se refiere a cada individuo, porque la empresa es fuerte gracias a los individuos y a lo que los individuos aportan. Entonces, nos hemos de plantear el puedo de cada una de las personas que constituye la empresa. Se refiere a sus capacidades, si tiene las capacidades necesarias para ese momento, si es capaz de adaptarse y renovarse, y también, y esto recalco, cómo la empresa puede ayudar a desarrollar estas habilidades en las personas de la empresa. Y traje como cierre esta fotografía
Continuando con ejemplos de resiliencia, hemos tenido el ave fénix como algo mítico. También trajimos el ejemplo del agua que se adapta a todo y por eso es un ejemplo de resiliencia, por su flexibilidad y su fluidez. Y este ejemplo de el fotógrafo y periodista Santiago Correa González lo traje porque Santiago Correa, un gran amigo, me enseñó mucho de resiliencia. Él sufrió un aneurisma cerebral a sus 33 años. Estaba en lo mejor de su momento profesional, lo mejor de su momento personal. Estaba en un momento muy especial de su vida. Quiso viajar a Estados Unidos y inicialmente, como toda persona, cuidó perros, limpió baños, pintó casas. Hizo todo esto mientras consiguió trabajo porque él fue exiliado político por la violencia, tuvo que irse a Estados Unidos y allí llegó y empezó en esto, pero su gran trabajo fotográfico lo llevó a exponer a Nueva York y también hizo que lo contrataran primero en un periódico y luego lo contrataron en una empresa de publicidad y le iba muy bien, tenía un apartamento bellísimo, tenía una vida ideal, estaba triunfando en Estados Unidos, vivía cerca de Filadelfia, en un pueblito muy agradable en donde estaba la agencia de publicidad y pues realmente tenía una vida deliciosa, hacía ejercicio, tenía un parque hermosísimo frente a su apartamento situado en un muy buen lugar. La vida ideal, estaba casado con una chica muy bonita, muy agradable. Pero vino una cantidad de exigencias de su trabajo que hizo que su matrimonio se desbaratara. Y en ese dolor de la pérdida afectiva, de la soledad, estalló un aneurisma que estaba en su cerebro. Las personas que tienen un aneurisma, la condición está allí en el cerebro y puede reventarse o no reventarse. Es una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro se llena de sangre y genera generalmente la muerte. El 48% de las personas mueren en el primer momento y si no, mueren en el transcurso de los 2 meses. Así que el índice de supervivencia es bajo y algunos de ellos quedan con muchas limitaciones. Pues bien, Santiago quedó absolutamente paralizado y sin lenguaje. El aneurisma estalló a sus 33 años en el área frontal del cerebro y quedó paralizado de el cuello para abajo, es decir, cuadraplégico. Con terapias muy intensas logró caminar, pero quedó con toda la parálisis del lado derecho, desde su cara hasta su pie, y tuvo que reinventarse porque él era diestro, tuvo que aprender a volver a tomar fotografías con su mano izquierda. Le tocó devolverse a Colombia porque pues allí totalmente estaba sin habla, apenas si caminaba, en fin. Fue un ejemplo de resiliencia y ahora aquí en Colombia ha vuelto a tratar de retomar su vida y lo va haciendo gradualmente y con mucho ánimo. Y yo me planteaba cómo una vida, uno a los 33 años sintiendo que está triunfando, de pronto se le acaba matrimonio, se le acaba su salud, se le acaba su comunicación, tuvo que reeducar su lenguaje porque no podía comunicar, quedó con lo que los fonoaudiólogos llamamos afasia, no podía hablar, entonces tuvo que reinventarse. Pero esta fotografía me la mostraba él alguna vez hablando de resiliencia y dice, esta fotografía fue increíble porque la tomé 2 años antes de mi accidente cerebrovascular. Por pura casualidad vi ese alambre de púa totalmente agresivo, oxidado, pero allí de manera maravillosa y sorprendente salían esas florecitas. Y él tomó esa fotografía y fue parte de una de sus exposiciones y a esa fotografía la llamó A pesar de todo. Y él dice fue una profecía de lo que iba a vivir. Y cuando él ya enfermo, en su recuperación encontró esa fotografía, se inspiró mucho en ella y dijo voy a ser como esa flor, a pesar de las espinas, a pesar de lo duro de las circunstancias, de lo oxidado de mi situación, voy a florecer como estas hermosas flores que están en mi fotografía. Así que otro ejemplo de resiliencia que nos da el marco para el cierre de nuestra conferencia en esa relación de resiliencia, comunicación y relaciones interpersonales. Esta es la bibliografía en la que más nos apoyamos. Hubo otras que nos apoyamos menos. Quise traer estas 5 que fueron las más relevantes. Si ustedes quieren consultarlo luego en Posipedia o si quieren tomarle fotografía, los que quieren ampliar el tema, allí está la bibliografía. El tema lo tocamos de manera práctica, pero no podemos entrar en profundidad por ser 1 hora. Así que estos son
blogs que les recomiendo, páginas que les recomiendo para ampliar los conocimientos. Y entremos en nuestra evaluación, en nuestro sondeo de salida. Así que le doy el paso a Lina para nuestra primera pregunta. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Vamos entonces con la primera pregunta. Recuerden que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta oprimiendo ahí en las pantallas. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, la resiliencia se refiere a la capacidad de A, un metal para recuperarse de una deformación por esfuerzo, B, adaptación y recuperación ante situaciones adversas, o C, A y B son correctas. Bien, rápidamente 15 segunditos para que contesten. Muy bien. Listo, perfecto. Cerramos la primera pregunta y les compartimos en pantalla los resultados. 1% un metal para recuperarse de una deformación por esfuerzo, 62% adaptación y recuperación ante situaciones adversas y el 36% nos dijo A y B son correctas. Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta de esta primera pregunta. Sí, entonces vamos aquí en pantalla a verla y es A y B. Recuerde que les decía que el concepto de resiliencia es capacidad de adaptación y recuperación, renovación ante las situaciones adversas, viene de, originalmente se usaba solo con los metales, como los metales tienen esa capacidad de, a pesar de sentir tanta presión, tanto maltrato de agentes externos, se convierten en un objeto muy agradable, ya sea con el hierro, en rejas, en diferentes estructuras bellísimas que se hacen, por ejemplo, con el hierro, y ni qué decir, por ejemplo, con el oro o la plata. Entonces, esa resiliencia es un término propio de los metales que hace algunas décadas se empezó a aplicar a la naturaleza, a los seres vivos, y por eso la respuesta correcta es A y B. Pertenece a ambos elementos. Así que aumentamos un tantico, pero aún solo nos quedamos la mayoría en la B. Pero recuerden, viene de los metales y se ha aplicado a los seres vivos como un ejemplo de que a pesar del dolor, el maltrato de los agentes externos, podemos salir aún mejor, más bellos como el ave fénix o como esos metales. Vamos entonces con la segunda. ¿Te parece, Lina? Claro que sí, Doc. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es falsa? A, una empresa resiliente se enfoca en las oportunidades. B, hay poca relación entre comunicación y resiliencia. O C, la pandemia actual pone a prueba la resiliencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de estas tres opciones que nos da la doc es una afirmación falsa? Respondan 15 segunditos para que seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas. Muy bien. 5 segunditos más. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta y les compartimos en pantalla las respuestas. El 19% nos dijo una empresa resiliente se enfoca en las oportunidades. El 70% hay poca relación entre comunicación y resiliencia. Y el 11% nos dijo la pandemia actual pone a prueba la resiliencia. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Sí, y esto es interesante porque nos demuestra cómo el cerebro tiende a omitir las negaciones. Uno, ¿te acuerdas, Lina, que uno en esas preguntas de cuál afirmación es falsa es donde tendría a caer? Sí, señora. Y esto demuestra, mire que le dicen a uno, evite hablar en negativo porque el cerebro tiende a omitir las negaciones. Y esto es una prueba. Indudablemente, la mayoría respondieron adecuadamente. Perdona un momentico, no, la C era
Ay, perdón, ahí me equivoqué, discúlpenme, ahí está señalado inadecuadamente, ahí me equivoqué yo a propósito. La respuesta correcta es la B, que la tuvieron el 70%. Discúlpenme que ahí tuve una equivocación, porque esta pregunta la tuvimos que redactar de nuevo, ¿no, Lina? Sí, Esta sí, pregunta, señora. yo tendía a hacerla muy larga, tiendo a ser muy larga. Entonces, Lina esta mañana dijo, volvió a ser muy larga las respuestas y entonces tuve que acortarlas y ahí tuve la equivocación, ¿no? Es la B. La B es la falsa, porque hay gran relación entre la comunicación y la resiliencia. Aquí hace una afirmación falsa que hay poca relación entre la comunicación y la resiliencia. Sin embargo, el 19% se quedó en la A o en la B, que en la C, que ambas son verdaderas. La empresa resiliente se enfoca en las oportunidades, esa es uno de los elementos, se enfoca más en las oportunidades que en agrandar el problema, y la pandemia actual es una prueba de resiliencia. Pero lo que teníamos que buscar aquí era la pregunta, la afirmación falsa, y era la B. 70% estuvieron en lo correcto. Vamos entonces con la pregunta número 3. Perfecto, Doc. Vamos ya finalizando nuestro sondeo. Vamos con la tercera y última pregunta. En relación con la comunicación, las empresas resilientes A, la usan para controlar el rendimiento de los trabajadores, B, promueven el fortalecimiento de vínculos personales o C, no establecen límites pues se coarta la asertividad. ¿Qué dicen ustedes? Respondan por favor, lean muy bien la pregunta, analicen muy bien las respuestas que les estamos dando acá en pantalla y seleccionen la respuesta que ustedes creen que es la correcta. Rápidamente 15 segunditos para que contesten. Muy bien. Listo, cerramos la tercera y última pregunta. Les compartimos en pantalla los resultados. El 11% nos dijo la usan para controlar el rendimiento de los trabajadores, 81% promueven el fortalecimiento de vínculos personales y el 8% no establecen límites pues se coarta la asertividad. Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bien, entonces vamos con la respuesta correcta, es la B. Promueve el fortalecimiento de vínculos personales en cuanto a la comunicación, porque la comunicación, acuérdense que el exceso de control hace mucho daño, se debe empoderar a las personas, esa idea del control, pues los trabajadores que requieren ser controlados y vigilados y no se comprometen, son los trabajadores que en época de resiliencia son los primeros en salir normalmente, a no ser que un contrato les dé permanencia y no puedan ser despedidos, pero parte de eso es el compromiso, pero también la credibilidad y la confianza que el líder tenga sobre sus subalternos. Entonces, la comunicación jamás se usaría para controlar el rendimiento y una de las elementos de la asertividad es establecer límites. Estos son los límites que podemos cumplir. Parte de la asertividad es decir, con delicadeza, pero con claridad los límites. Estos son los límites, tú puedes hacer esto, tu equipo puede hacer esto, vamos en función de este objetivo mayor, de este propósito mayor que nos plantea un por qué más que un para qué, más que un qué, un por qué lo vamos a hacer y todos hemos de estar en función de ello, pero con los límites de lo que son nuestras competencias y las competencias de nuestro departamento. Y eso es parte de la asertividad. Por tanto, la pregunta más acertada en relación con la comunicación y las relaciones interpersonales en las empresas resilientes es que esa comunicación promueve el fortalecimiento de vínculos personales y a través de ese fortalecimiento de vínculos personales la empresa tiene sentido de pertenencia, tiene fortaleza, solidez y compromiso y por eso logra vivir los momentos de exigencia en la resiliencia. Recuerden en relación con esa comunicación, especialmente los que son líderes, que esa comunicación tenderá a lograr claridad, compromiso, unión, empatía y que se sustenta en plantearnos con claridad de manera personal y en función de nuestra empresa, nuestra misión, el soy, nuestra situación actual, el estoy, el tengo, con lo que cuento hoy, lo que me falta y el puedo de cada persona. ¿Qué le hace falta? ¿Cómo puedo colaborarle?
cómo como líder y como empresa puedo fortalecer las habilidades personales de cada uno de los individuos en función de la asertividad. Así que con esta última pregunta terminamos nuestra conferencia de hoy, esperando haberles aportado guías muy prácticas en ese concepto de la resiliencia, en esos ejemplos inspiradores de resiliencia desde la mitología, el agua y la fotografía de Santiago Correa en su historia de resiliencia en una exigencia tan fuerte. Entonces, con ello nos despedimos deseándoles que sea este el momento para que la pandemia demuestre lo que nosotros somos capaces y de lo que puede ser nuestra actitud positiva en función de salir adelante como el ave fénix. Lina. Doctora, muchas gracias. Gracias por este tema tan lindo, tan importante, como todos los que tú nos brindas siempre, cada lunes, cada 15 días. Y por supuesto, esperamos verte entonces dentro de 15 días con una nueva sesión y un nuevo tema importante, interesante, que tú siempre nos das en cada sesión. En nombre de Dios. Muchas gracias, Lina. Y como te dije desde el principio, qué rico, qué delicia iniciar el día, iniciar la semana con la doctora Ivette, que nos llena de una energía muy bonita. Gracias, Doc. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Bueno, y a todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Yo quiero invitarlos, como siempre, a que esta semana sigan participando de todas nuestras acciones educativas. El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero desde Positiva quisimos conmemorarlo toda la semana. Toda la semana tendremos temas enfocados en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya saben, a las 11 de la mañana tenemos la administración pública y los equipos resilientes en seguridad y salud en el trabajo. A las 2 de la tarde tenemos diagnóstico del riesgo locativo y los sistemas resilientes, un factor clave de gestión. Y a las 4 de la tarde, prevención de riesgo, sector manufactura, anticiparse a las crisis, prepararse y responder. Ya saben, día de hoy tenemos una agenda bastante nutrida para todos ustedes. Invitados a que, por supuesto, visiten Posipedia, se inscriban y participen de toda la programación que hemos preparado para ustedes durante esta semana. A todos, un feliz inicio de semana, por supuesto, un feliz lunes. Nos vemos a las 11 de la mañana. Que tengan un feliz día.